Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Cecilia Díez Vargas y hoy, bajo la dirección del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, vamos a ver un módulo, un grandioso módulo que es la conciliación extrajudicial en derecho en temas de familia. Por lo tanto, vamos a mirar en la parte general, nos vamos a dedicar luego a familia única y exclusivamente, a situaciones como las clases de familia, los temas que se pueden conciliar en familia, los temas que no son conciliables en familia y finalmente su procedimiento. En este orden de ideas, comencemos y con mucho gusto estaré con ustedes en este instante. Entonces, conciliación extrajudicial en derecho de familia. Y empiezo con una gran frase. Entre tener razón y ser feliz, es mejor ser feliz. Y eso es verdaderamente el fin de la conciliación extrajudicial en derecho de familia. Ser feliz. Y con este derrotero miraremos el resto del tema. Es una ley que, como ustedes lo bien saben, hoy nos rige un nuevo estatuto de conciliación que está dispuesto o estructurada en 11 títulos y 146 artículos, que es la Ley 2220 del 2022. Fue una iniciativa legislativa del Ministerio de Justicia y del Derecho. Por lo tanto, hoy es el órgano rector verdaderamente de la conciliación extrajudicial en derecho. ¿Y cuáles son los orígenes de la conciliación? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Los orígenes datan, ojo, según sentencia de constitucionalidad 895 del 22 de agosto del 2001, el origen de la conciliación se remonta a sistemas jurídicos de las primeras sociedades. Por lo tanto, tenemos conciliación de mucho tiempo atrás, al tiempo que fue desarrollado por los regímenes legales más evolucionados, que es nuestro derecho romano. Acordémonos que ese es exactamente el origen de nuestro derecho. Y dice, si caminando hacia el juicio, algunos de los contendientes llegan a un acuerdo, eso es lo que les debe regir. Esto está dispuesto en la ley de las 12 tablas, donde la primera tabla es la que consagra esta situación. Si caminando los dos contendientes encuentran un punto de solución, eso es lo que les va a regir a partir de este momento. En este orden de ideas, vámonos a mirar el marco normativo. Y el marco normativo data de mucho tiempo atrás, que simplemente lo voy a mencionar rápidamente para llegar al punto central. Está desde la ley 1948, que fue nuestro código de procedimiento civil. Está la ley de justicia, está la Constitución de 1991, viene la gran ley 23 del 91, que si bien tuvo unas derogatorias por parte de la ley 2220, pues todavía nos sigue rigiendo en algunos artículos. Luego viene el decreto 2651, pues que todos lo manejamos a diario, que es el decreto que nos trajo la ley de tutelas, que eso es bien importante, la ley 510 del 99, que son leyes que se refieren al sistema financiero, la ley 270 de 1996, que es la alternatividad de la reglamentación del sistema de justicia, y viene una ley que marcó un antes y un después, que es la ley 640 del 2001, pero que desde ya quiero que quede en el corazón de todos y todas, que está completamente derogada por la ley 2220 del 2022. Viene la ley 765 del 2003, la ley 1385 del 2009, muy importante porque simple y llanamente modificó unos artículos. Y luego viene exactamente el decreto 4840 del 2007. Este fue un gran decreto que con posterioridad que se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, se reglamentó la conciliación, como ya lo vamos a mirar, para niños, niñas y adolescentes, muy importante porque son los temas del diario vivir.
Viene el decreto 491 del 2020, viene la ley 2126 del 2021, ley que reglamentó las comisarías de familia en el país y que marcó verdaderamente, en igual forma, un cambio rotundo en la conciliación extrajudicial en derecho en las llamadas autoridades administrativas, pero que las veremos en el desarrollo de este módulo. Tenemos la ley 2220, que es finalmente hoy el gran llamado Estatuto de Conciliación, que es el que nos rige y que, ¿qué hizo? Como ya lo vamos a mirar, absolutamente recogió toda aquella normatividad dispersa que teníamos para que hoy tengamos un solo Estatuto de Conciliación. Y veamos cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de la ley 2220. Y simplemente su objeto es claro y preciso: expedir el nuevo Estatuto de Conciliación y crear por primera vez en Colombia el Sistema Nacional de Conciliación. Por lo tanto, empecemos a mirar la importancia hoy que le asiste a la nueva ley de conciliación extrajudicial en Colombia. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? Ojo, las conciliaciones se deben regir bajo las normas de esta ley única y exclusivamente. Ya no tenemos normas dispersas que recoger para saber qué aplicamos aquí o qué aplicamos allá. Y en los aspectos no regulados expresamente por la ley, se seguirán reglas de asuntos específicos y de normatividad específica que pueda complementar en un momento dado las reglas de la conciliación extrajudicial en derecho. ¿Y cuáles fueron las novedades? Las novedades son grandes, verdaderamente. Y que integró en un solo estatuto los principios, generalidades y procedimientos de toda la conciliación extrajudicial. Ojo, pero dos clases de conciliaciones: conciliación extrajudicial en derecho y conciliación extrajudicial en equidad. Muy importante para poderlas separar, y cuando veamos algunos puntos importantes de la conciliación extrajudicial en derecho, cambió con relación a lo que traía el estatuto anterior. Amplían los asuntos conciliables a todos los que no estén prohibidos por la ley. Y eso nos lleva a precisar en derecho de familia muchos puntos al respecto. Amplía la conciliación como requisito de procedibilidad para la especialidad que lo admita como tal. Otorga competencias a conciliadores en derechos de los centros de conciliación privados. Esa es otra novedad, para conocer de la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo, lo que antes no existía. Y trajo ciertas reglamentaciones para conciliaciones extrajudiciales en derecho en civil y conciliaciones extrajudiciales en derecho en laboral. Establece que los notarios que quieran prestar el servicio por medio de conciliadores en derecho, les permitió la ley 2022 del 2022, les permitió crear sus propios centros de conciliación. Es decir, los notarios como tal están enlistados dentro de las autoridades que pueden conciliar en derecho como conciliadores extrajudiciales en derecho. Pero aparte de ello, si quieren prestar ese servicio, no los notarios, sino las notarías a través de conciliadores extrajudiciales en derechos, la ley 2220 les permitió crear sus propios centros de conciliación. Establece nuevas normas para la atención gratuita por parte de los centros de conciliación públicos y de los centros de conciliación que pertenecen a los consultorios jurídicos de las entidades de educación superior. Reglamenta el régimen disciplinario de los conciliadores. Esa es la parte que menos me gusta de la ley, pero trajo un sistema de control
aplicable por parte del Ministerio de Justicia para los conciliadores extrajudiciales en derecho, que me parece que bien vale la pena conocerlo, en aras de que pues, se administra justicia transitoriamente. Fortalece las funciones de inspección, vigilancia y control, competencia que se radicó en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, y regula la conciliación extrajudicial en equidad, como ya se los dije anteriormente. Crea el Programa Nacional y los programas locales de justicia en equidad. Le dio una preponderancia total a la conciliación extrajudicial en equidad. Armoniza el Estatuto de Conciliación con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que era el antiguo Código de Policía, y bien importante nos trae ese tema que bien vale la pena igualmente dar una pasadita al respecto. Dispone la refrendación por parte de los agentes del Ministerio Público de los acuerdos conciliatorios en asuntos de lo contencioso administrativo, toda vez de que ya debe pasar a otra instancia posterior, y elimina la homologación, elimina la homologación de los acuerdos conciliatorios realizados por los procuradores en lo contencioso administrativo. Como ven, traemos grandes cambios que vale la pena analizarlos desde ese punto de vista. ¿Qué contiene el nuevo estatuto? Contiene un objeto, unas generalidades, como ya lo vimos, contiene un procedimiento detallado, absolutamente detallado, del trámite conciliatorio, normas especiales relativas a la conciliación extrajudicial en materia policiva, conciliación judicial en derecho y normas especiales para la conciliación en lo contencioso administrativo, porque gran parte de la Ley 2220 es un gran estatuto referido a la conciliación en lo contencioso administrativo. Contiene las modificaciones a la Ley 1437 del 2011, el Sistema Nacional de Conciliación y disposiciones generales y referidas a su vigencia, a partir de qué momento empieza a regir cada norma. Y vámonos a la definición de formas y principios, que creo que ahí es donde está la esencia de cada norma, de cada ley que expide el Congreso de la República. Y nos dice definición y fines de la conciliación. Y miren lo importante, que por eso al principio hablamos de que amplió. Y dice, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos. Y trae la primera diferencia. Ya no es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí misma la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral. Ese tercero neutral debe ser una persona calificada, determinada, llamada conciliador, quien además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión que se llegue por parte de esas dos personas, y esa decisión es lo que se denomina acuerdo. Y ese acuerdo tiene dos características especiales. Es obligatorio y es definitivo para las partes que concilian. Entonces, esta definición trae grandes elementos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de resolución de conflictos mediante el cual dos personas o más manejan con la autonomía de su voluntad, manejan la diferencia, sus diferencias, sus conflictos, y pueden llegar a un acuerdo bajo la dirección de un tercero neutral determinado que se llama conciliador, y ese conciliador debe ser una persona absolutamente calificada para que finalmente pueda dar fe de ese acuerdo. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es la finalidad de la conciliación? Facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y el arreglo de conflictos, servir como instrumento para la construcción de un acuerdo, porque ese es el papel del conciliador. El conciliador no concilia, el conciliador propone fórmulas de arreglo, genera un debate,
con todas las explicaciones, con todo el soporte, con toda el respeto y la tolerancia. ¿Por qué? Porque esas dos personas que están en conflicto llegan ante ustedes a manejar sus diferencias. ¿Y qué necesitan? Una buena dirección, necesitan un buen trato, necesitan un respeto absoluto. Y la conciliación en materia de lo contencioso administrativo, pues ya tiene sus propias características, que no es materia de este módulo como tal, y por lo tanto, pues no me voy a referir a ella. Nos trae el nuevo estatuto 3 formas de llevar a cabo la conciliación. ¿Y cuáles son esas 3 formas? Una forma presencial, una forma digital o electrónica, que generalmente la llamamos virtual, y la trae también mixta. Es decir, pueden existir unas personas asistiendo en forma presencial y otras vinculadas mediante acceso remoto. Entonces, miren que hoy se facilitó completamente la figura de la conciliación extrajudicial, y creo y amo profundamente, y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, que verdaderamente la conciliación sí sirve. La conciliación es demasiado importante y las partes deberán ¿qué? Hacer su solicitud, manifestar dentro de su solicitud la modalidad de la conciliación que quieren hacer, y que si la quieren en forma digital o electrónica, deben manifestar que cuentan con todos los equipos tecnológicos para poder llevarla a cabo. Y por lo tanto, ¿qué nos trajo de nuevo el Estatuto de Conciliación? Que las alcaldías y las personerías podrán también colaborar prestando no solamente sus espacios físicos, sino sus equipos tecnológicos para poderle ayudar a la ciudadanía en general. Y vienen los principios de la conciliación. No me voy a dedicar pues a cada uno en aras de que pues sabemos que está en la ley, pero empieza con uno muy importante, que es la autocomposición. ¿Y qué es la autocomposición? Son las partes las que resuelven el conflicto. No es el conciliador. Yo quiero que eso les quede en el corazón. El conciliador dirige, el conciliador explica, el conciliador da aportes y finalmente el conciliador presenta fórmulas de arreglo. Por obligación, no es siquiera el conciliador, es por obligación. ¿Y el conciliador en qué calidad asiste? Promueve, ojo, la negociación. Lo saca quizás de ese conflicto en que están las partes y que vienen a recordar 30 años atrás que no sirve para nada, que se les debe de permitir. Sí, que expresen algo, que se desahoguen, entre comillas, pero decirles lo de atrás para nada sirve. Pensemos en cómo pueden solucionar esas diferencias de hoy en adelante, del momento de la audiencia en adelante. Garantía del acceso a la justicia. ¡Qué maravilla! Yo creo que todas las personas tienen igualdad de oportunidades, igualdad de momentos, de oportunidades para poder resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a un juzgado, sin necesidad de acudir a los despachos judiciales. Viene la celeridad y me parece que eso es uno de los grandes principios. El estatuto dice se le debe dar el manejo del trámite de un derecho de petición. Yo no puedo creer que hoy se esté solicitando una conciliación y esté fijada para marzo del 2024, porque entonces ¿en qué quedó el principio de la celeridad? La confidencialidad. Y dicho en otra forma, lo que se trata en la audiencia se queda en la audiencia. No se puede manejar en ningún otro espacio. No se puede dejar percibir que ante mí como conciliadora, coincidencialmente voy a participar en un proceso judicial donde quizás están las mismas partes. Yo no puedo llegar a decir es que en mi despacho se dijo esto. En mi despacho la parte convocante y la parte convocada manifestaron esto o ofrecieron esto. No, la confidencialidad es sumamente profunda y sumamente especial y yo los convoco a que la tengamos presente en todo momento. Viene la informalidad. Gran principio, excelente principio. Y dice la conciliación está desprovista de las formalidades. Sí. Si bien no lo trajo,
como lo vamos a mirar, la solicitud de tener un poquito más de lo que era anteriormente, pero ojo, la territorialidad ya no es obstáculo. Creo que es la parte principal de este principio de la informalidad, salvo en lo contencioso administrativo. Es decir, en este módulo que nos convoca en temas de familia, la territorialidad no es obstáculo para hacer la solicitud de conciliación y para la celebración de la conciliación. Pero además, acuérdense que en este momento la podemos hacer en forma digital o electrónica. Entonces, es bien importante tener en cuenta, viene el principio de la economía, importantísimo, pues dos partes bajo su autonomía, manejando su propia voluntad, manejan sus diferencias y llegan a grandes decisiones. Así con la dirección de un tercero, no más. Ojo, bien importante es este principio de función de administrar justicia. ¿Por qué? Porque se administra justicia en forma transitoria. Acordémonos que es una conciliación extrajudicial en derecho. Y ahí es donde tenemos que tener clara la conciliación en derecho. Entonces, la transitoriedad de la administración de justicia. Somos administradores de justicia en forma transitoria. Y viene completamente otro gran principio, que es la independencia del conciliador. El conciliador no puede estar sujeto a órdenes superiores. El conciliador va a estar presente, atento y único ante dos personas o más que están presentando sus diferencias ante él y que de acuerdo a todo lo que escucha, conoce y puede aportar, es que las partes van a llegar a la solución de sus conflictos. Y creo que ahí va a estar la satisfacción, no solo personal del conciliador, sino profesional del conciliador. Lograr que las partes puedan llegar a liberarse de esas cargas emocionales y sobre todo en familia, como lo vamos a desarrollar. Viene la seguridad jurídica, se administra justicia. El acta de conciliación extrajudicial en derecho tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Viene la neutralidad e imparcialidad. Aquí yo hago un paréntesis. El conciliador debe ponerse en los zapatos de las partes que tiene al frente, mas no perder los suyos. ¿Cuál es el elemento de juicio? Para uno decirle a una de las dos partes, no es justo lo que usted está diciendo. No podemos hacer eso. Debemos de mantener una neutralidad y una imparcialidad total. Podemos decirle quizás eso mismo que estamos pensando en otras palabras, porque donde lleguemos a emitir esa expresión, no es justo, se nos va a desequilibrar la audiencia. Simplemente decirle, señor o señora, me parece que podemos mirar este punto que usted está diciendo tan importante en esta forma. Y vuelvo y le repito, estamos diciendo lo mismo, pero en otra forma, sin ofender a nadie, para que nadie entienda que estamos parcializados o que la balanza está desequilibrada. Y tenemos la presunción de buena fe. Todos sabemos de que lo que se presume es la buena fe, lo que se prueba es la mala fe. Entonces partamos de la buena fe de todos los que tenemos frente a nosotros en una audiencia de conciliación. Y como la ley permitió también la conciliación extrajudicial en derecho en forma digital o electrónica, pues también le trajo unos principios específicos a ese tipo de conciliación. Y dijo, neutralidad tecnológica. Importantísimo. Todos tienen que tener el mismo acceso mediante los mismos equipos, con el mismo sonido, con la misma seguridad tecnológica. Entonces, de eso nos tenemos que asegurar en el momento que en la solicitud que se haga, se les comente de qué equipo disponen las partes. La autenticidad en los equipos, la disponibilidad, como les acabo de decir, la integridad, ojo, para que haya verdadera tranquilidad en la información.
que se pueda probar esa información por el medio tecnológico que se quiera, porque es un momento muy especial. Y reitero, el acta de conciliación que contenga el acuerdo el cual ustedes van a verificar su legalidad es intocable. Tiene los mismos efectos de una sentencia judicial, queridos doctores y doctoras, todos asistentes a este diplomado. Y sigamos. Y esto es muy importante, las clases de conciliación. Miren las clases de conciliación y les pido a todos y a todas una atención total. ¿Por qué? Porque en forma general la conciliación se divide en dos: conciliación extrajudicial y conciliación judicial. Y la conciliación extrajudicial a su vez se subdivide en dos. ¿Cuáles son esas dos subclases? Conciliación extrajudicial en derecho y conciliación extrajudicial en equidad. Ya vamos a definir qué significa una y la otra. Pero lo que quiero reiterar es que la conciliación se divide en dos, en judicial y en extrajudicial, y la extrajudicial se subdivide en dos, en derecho y en equidad. Y vámonos a mirar la conciliación extrajudicial en infancia y adolescencia y familia, que es una conciliación en derecho. Y cuando la conciliación extrajudicial en derecho, ojo, es institucional. Y es institucional cuando se celebra ante servidores públicos que están autorizados en el ejercicio de sus funciones para celebrar audiencias de conciliación. Y ya ahorita cuando veamos las autoridades, las vamos a determinar. Entonces, es institucional cuando se celebra ante servidores públicos que dentro de sus funciones tienen la competencia de celebrar audiencias de conciliación. Y les pongo un ejemplo rápido antes de entrar de fondo, que es los defensores de familia. Son autoridades sumamente especiales en el tema que nos convoca, que es la conciliación extrajudicial en derecho de familia. La conciliación extrajudicial también se puede celebrar ante centros de conciliación privados, cámaras de comercio, y los centros de conciliación que han sido debidamente autorizados y certificados por el Ministerio de Justicia. Y también se pueden celebrar ante centros de conciliación públicos, que son, por ejemplo, los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las entidades de educación superior. Entonces, es muy importante tenerla clara en cuanto a la conciliación extrajudicial en derecho. ¿Y qué es conciliación extrajudicial? ¿Qué es conciliación judicial? Ojo, es la que se realiza, la que se lleva a cabo, la que se celebra dentro de un proceso judicial. Es decir, siempre será un juez de la República el que tiene las facultades de conciliar, es el conciliador extrajudicial en derecho en ese momento. Y la conciliación extrajudicial, ojo, es la que se celebra fuera o extraproceso. Por eso es que se denomina extrajudicial, porque es la que se celebra fuera del proceso. Y a su vez podemos analizar, queridos doctores, que esa conciliación extrajudicial en derecho es de dos clases, como se los dije al principio: conciliación extrajudicial en derecho y conciliación extrajudicial en equidad, que tiene grandes diferencias. Eso sí, quiero que les quede marcado, y que nos convoca en este diplomado la conciliación extrajudicial en derecho. En este diplomado y en este módulo, pues conmigo. Y la conciliación extrajudicial en derecho es cuando se realice a través de ¿qué? Como ya se los dije, centros de conciliación ante autoridades
particulares autorizadas para conciliar y que cumplen esa función. Ojo, porque en ese momento no son jueces de la República, pero administran justicia transitoriamente. Y ante autoridades en cumplimiento de sus funciones conciliatorias. Y la función extrajudicial y conciliación extrajudicial en equidad se celebra ante los llamados conciliadores extrajudiciales en equidad, que son personas que son designadas por los altos tribunales. Donde no haya altos tribunales, serán por los juzgados de mayor jerarquía, de terna, que conforma el tribunal, los tribunales superiores, de lista que les pase el Ministerio de Justicia, una vez la comunidad respectiva, una comunidad que está integrada, siempre querrá a nivel primario arreglar sus propios conflictos. Entonces, ustedes saben que en todas las comunidades hay personas que se dice son conciliadoras, son pacíficas, personas que verdaderamente integran, concilian, son llamadas a apaciguar los ánimos de la comunidad. Entonces, las juntas de acción comunal, por ejemplo, hacen unas listas que se las pasan al ministerio para que el ministerio vaya dando el aval antes de pasarlo al tribunal superior respectivo. Y como ya les dije, ¿qué era la conciliación? Vamos a mirar qué se puede conciliar. Y ahí fue donde la ley 2220 amplió completamente. Y dice, serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley. Ojo, ahí tuvo una amplitud la ley 2220 grande, siendo un principio general que se podrán conciliar todas aquellas materias que sean susceptibles de transacción, de desistimiento y los derechos de los cuales tenga su titular la capacidad de disposición. Yo puedo disponer de mi patrimonio, yo puedo conciliar asuntos relativos a mi patrimonio. Yo no puedo disponer de mi estado civil. Nada de lo que se relacione con el estado civil de las personas es conciliable. Entonces, bien importante tener en cuenta que se puede conciliar todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, siendo principio general todas aquellas materias susceptibles de transacción, de desistimiento y de aquellos cuyos titulares tengan disposición de sus derechos. Y así en este orden de ideas pasemos a mirar las características, otra gran característica que es la gratuidad del servicio. ¿Y ante quién se pueden celebrar conciliaciones extrajudiciales en derechos en forma gratuita? Los conciliadores en equidad no pueden cobrar. Los servidores públicos facultados para conciliar. Un defensor de familia no puede cobrar. Un procurador de familia en calidad de agente del Ministerio Público no puede cobrar. Los centros de conciliación de entidades públicas y los centros de conciliación que pertenecen a los consultorios jurídicos. Entonces, y aquellos que puedan cobrar, pues para ellos se les ha determinado que pueden conocer de las tarifas que están establecidas en el mismo estatuto y no hay ningún problema porque se dijo cuantía para asuntos que puedan conocer los consultorios jurídicos, pues de 50 salarios mínimos hacia abajo. Lo que supere los 50 salarios mínimos, pues los consultorios de las entidades, de los consultorios jurídicos de las entidades de educación superior no pueden celebrarse audiencias de tipo patrimonial que superen los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, hay unos límites. ¿Por qué? Porque lo que se quiere en forma gratuita, pues es que las ciertas poblaciones, ciertas franjas de población tengan el acceso a la justicia y puedan verdaderamente solucionar sus diferencias haciendo uso del gran mecanismo de conciliación extrajudicial en derecho. Y sigamos. Ese uso de las tecnologías, ¿qué debe garantizar? Debe garantizar autenticidad de la celebración de la audiencia.
Debe ser rigurosa la celebración de la audiencia, con reglas específicas, la grabación. Pero ¿qué es lo que se graba? Se graba el inicio, para que quede autenticidad completa de quién asistió, en qué calidad asistió, si tuvo apoderado o no tuvo apoderado, cuál es el tema sobre el cual se solicitó o para el cual se solicitó la audiencia de conciliación, y el conciliador debidamente identificado. Eso es muy importante, porque ya cuando se va a pasar al tema o a la parte del debate como tal, esa parte del conflicto no se graba. Y finalmente, que se vuelve a retomar la grabación para dejar claro en la grabación si se llegó al acuerdo y en qué consistió el acuerdo, en una forma pormenorizada, como ya lo veremos, y si no se llegó al acuerdo, es decir, que se declara la imposibilidad de acuerdo en esa oportunidad. La integridad es muy importante, la disponibilidad de los equipos y la confidencialidad, queridos doctores. Se reitera tanto a nivel presencial como a nivel tecnológico o digital o electrónico que el principio de la autenticidad, de la confidencialidad y la autenticidad deben quedar claros para las dos clases de conciliaciones extrajudiciales en derecho. Y viene un punto más importante aún, que se hizo concordancia con la ley 1996 del 2019, del 26 de agosto del 2019. Y dice, las tecnologías de la información y las comunicaciones deben ser idóneas, confiables, seguras, accesibles para las personas con discapacidad. Y todas estas tecnologías de la información y de las comunicaciones deben garantizar rotundamente la comparecencia de las partes y la adecuada prestación del servicio en forma presencial o en forma digital. Acordémonos que hoy la ley 1996, ¿qué dijo? Todas las personas mayores de edad con discapacidad son plenamente capaces. Todas. Sea cual fuere la capacidad que sufrieron. ¿Qué diferencia hay? Que algunas, por su discapacidad, no puedan manifestar su propia voluntad y preferencias. Esas personas nunca van a comparecer a un centro de conciliación. Tengan la absoluta certeza. ¿Por qué? Porque no pueden manifestar su voluntad, por lo tanto no van a poder conciliar. Pero aquellas que sí puedan manifestar su propia voluntad y preferencias por cualquier medio o forma de comunicación, se les deberá proporcionar por parte del centro de conciliación todas aquellas herramientas que necesiten y que en la ley 1996 se denominaron ajustes razonables. Que yo necesito un macrotipo, que yo necesito un sistema braille, que yo necesito un intérprete, esos son ajustes razonables. Entonces, en la solicitud, pues la persona con discapacidad debe solicitar esos ajustes razonables para que el conciliador, y en su defecto el centro de conciliación, conozca esos ajustes razonables que necesita la persona convocante o convocada que va a asistir a la conciliación para que le sean proporcionados. Entonces, es muy importante esta parte con relación a las tecnologías y medios de comunicación. ¿Y qué ejemplos podemos tener con relación a la aplicabilidad de los medios digitales o electrónicos? Comunicación tanto con las partes como con terceros, ojo. Comunicación sobre las decisiones adoptadas, presentación de memoriales, eso es muy importante, realización de audiencias a través de todos los medios, tanto presencial como digital o electrónico, y que igual se necesitan facilitar toda esa aplicabilidad de medios electrónicos, incorporación, ojo, de los archivos, de todas las decisiones en los archivos de los centros de conciliación.
Por lo tanto, son nuevas funciones para los centros de conciliación y que todo debe estar dentro del reglamento del centro de conciliación, sea cual fuere, y debe estar también asumido para aquellos servidores públicos que en cumplimiento de sus funciones son conciliadores extrajudiciales en derecho y por lo tanto deben de tener muy en claro estas situaciones. Y que todos esos medios o ejemplos de comunicación y tecnología se clasifican en dos: en digitalizar el trámite conciliatorio y automatizarlo, pues cuando sea posible, que creo que es finalmente lo que tenemos que llegar a hacer, digitalizarlo obligatoriamente, pero automatizarlo en lo más pronto posible y garantizar las formas de conciliación, especialmente en la presencialidad, garantizar la digitalización también. No solamente cuando se haga vía acceso remoto, no. En la presencialidad también se debe garantizar la digitalización. Es una nueva función, una nueva obligación de todos los conciliadores y de todos los centros de conciliación en forma clara, precisa y concisa. Hoy tenemos la ley 2220 del 2022 en plena vigencia, entonces por lo tanto tenemos que estar aplicándola. ¿Y qué otra situación se asume? Se asume la gestión documental y la automatización de los procesos, ojo, de las audiencias virtuales y presenciales. Es que tenemos que digitalizar todo y automatizar todo, porque dentro de 5 años van a pedir una copia de una audiencia que se llevó a cabo en forma electrónica, digital. Porque si fuera presencial, la tienen quizás en físico, porque la van a hacer firmar en físico, es muy fácil sacar los archivos y dar una copia. Pero cuando se hace en forma virtual, es muy importante digitalizar y automatizar, porque no saben cuánto es importante una audiencia de conciliación, un acta, en un futuro. En un futuro que puede ser no muy cercano, puede ser bien lejano, y que se hace necesario que lo tengan inmediatamente. Y el reglamento debe abordar el procedimiento para la conciliación por medios virtuales en todos los centros de conciliación. ¿Y por qué se dice que por medios virtuales? Porque pues la presencialidad ya estaba dentro del reglamento, vale la pena complementarla y entrar en forma nueva a que los reglamentos contengan toda la parte de audiencias de conciliación en forma digital o electrónica. Y yo reitero, de nuevo, porque ustedes van a ver de que está quizás repetido, pero yo que reitero, que se puede conciliar todo lo que no esté prohibido por la ley. Ojo, todo lo que no esté prohibido por la ley, siendo principio general que se podrán conciliar, lo reitero, vuelvo y repito, todo aquello que sea susceptible de transacción, que sea susceptible de desistimiento y que sea de aquellos cuyos titulares tienen plena disposición de sus derechos, tienen plena disposición de la capacidad de disposición. Entonces, es muy importante para poder ya entrar directamente a los temas de familia y tener claridad de qué se puede conciliar en familia y qué no se puede conciliar en familia. A grandes rasgos, como para darle una introducción, ¿qué dice la norma? En asuntos de naturaleza laboral y de seguridad social, podrá conciliarse si el acuerdo no afecta derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Eso lo dejó claro la ley y me parece pues que vale la pena recordarlo. En materia contencioso administrativa, simplemente serán conciliables los casos en los eventos previstos en la presente ley, siempre y cuando no afecten el interés general y que propendan por la defensa del patrimonio público. Entonces tenemos 2 grupos de conciliaciones. Y vámonos para la conciliación en familia. Aterricemos ya nuestro tema. ¿Y ante quién se puede conciliar en derecho de familia? Primero,
ante los agentes del Ministerio Público, ante autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia. Aquí, los agentes del Ministerio Público y las autoridades administrativas en asuntos de familia lo hacen como servidores públicos que tienen dentro de sus funciones la competencia de conciliar extrajudicialmente en derecho. Un ejemplo, los procuradores judiciales de familia son agentes del Ministerio Público y dentro de sus funciones son conciliadores extrajudiciales en derecho, en los temas de familia, lógicamente. Los defensores y defensores de familia son servidores públicos que dentro de sus funciones están enlistados como autoridades para conciliar extrajudicialmente en derecho. Y hago un paréntesis y lo dejo ahí como servidores públicos porque ya quiero hacerles una claridad respecto a otras autoridades que de pronto tienen en mente. Están los conciliadores de los centros de conciliación, están los centros de conciliación debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y los conciliadores extrajudiciales debidamente formados en conciliación y debidamente certificados y autorizados ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, también ante ellos se puede conciliar en su calidad de servidores públicos. Muy importante tener en cuenta esa situación. Y este era el paréntesis que quería hacer. Los comisarios de familia, por la ley 2126 del 4 de agosto del 2021, pueden ser conciliadores extrajudiciales en familia cuando asumen competencia subsidiaria. Esto lo vamos a ver al final de este gran módulo, cuando los comisarios y comisarias de familia asumen competencia de conciliadores extrajudiciales en familia, que es cuando en el lugar donde se encuentren no exista defensor o defensores de familia. Entonces, en ese momento, los comisarios y comisarias asumen la competencia subsidiaria, asumen la competencia de defensores de familia y por lo tanto allí pueden conciliar. De lo contrario, la ley 2126 suprimió las facultades de conciliación extrajudicial en derecho a los comisarios y comisarias de familia. Los notarios, también ante ellos se puede conciliar porque están enlistados como conciliadores extrajudiciales en derecho, pero también, como ya se los dije al principio, notarías que quieran prestar la conciliación extrajudicial en derecho a través de conciliadores pueden crear sus propios centros de conciliación y no tienen problema al respecto. A falta de los anteriores que ya mencionamos, cuando en una territorialidad no haya ninguna de esas autoridades, se podrá conciliar ante los personeros y los jueces civiles y promiscuos municipales, desde luego en el tema de familia. Entonces, pues ya vemos que se puede conciliar en cualquier lugar del país, porque en los 1.103 municipios del país hay un personero. Así no haya defensor, así no haya comisario, así no haya delegados de la Defensoría del Pueblo, no haya procuradores judiciales de familia, entonces siempre va a haber un personero. O les garantizo que siempre va a haber un juez civil promiscuo municipal o un juez civil municipal. Entonces, tenemos cubierta las autoridades ante las cuales se puede conciliar asuntos de familia. ¿Y cuáles asuntos se pueden conciliar en derecho de familia? Y miren lo importante. Todas las obligaciones alimentarias, todas, tanto en favor o en beneficio de menores de edad como de mayores de edad. Todas. En cualquier modalidad. Primera, en fijación de cuota alimentaria. 2, en disminución de cuota alimentaria. 3, en incremento o aumento de cuota alimentaria. Y cuarto,
en la modalidad de exoneración de cuota alimentaria. Es decir, cuando una persona que ha venido pagando, en su calidad de papá o mamá, por decir algo, ha venido pagando una cuota alimentaria, su hijo pasa de los 18 años, no es que llegue a los 18 años, ojo, sino que pasa de los 18 años y ya puede subsistir por sí mismo, esa persona obligada que venía pagando su cuota alimentaria puede solicitar exoneración de cuota alimentaria. Es decir, que ya le quiten esa obligación que tenía en su cabeza. ¿Por qué les hago claridad que no es que lleguen a los 18 años? Porque el Código de la Infancia y de la Adolescencia guardó absoluto silencio con relación a la edad respecto de la cual se deben alimentos. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? No deben pasar los 18 años, no deben sobrepasar los 18 años, que es diferente a decir hasta los 18 años. ¿Por qué? Esto que abrió unas puertas a que un hijo mayor de edad, un hijo o una hija mayor de edad, que no pueda subsistir por sí mismo, tiene derecho a reclamar alimentos a las personas obligadas para ello, que en primera fase pues son sus padres. ¿Por qué le puso como esa especie de límite la jurisprudencia? Porque se hizo un paralelo con la Ley 100 de 1993 y ustedes saben que desde el punto de vista de salud, los beneficiarios de una persona al cumplir los 25 años los desafilian automáticamente, sin previo aviso siquiera. Cualquier beneficiario que ustedes tengan y cumpla 25 años los desafilian automáticamente. Entonces, ese paralelo se hizo. Pero ¿cuál es la filosofía de esa edad de 25 años? De que uno a los 25 años ya tiene un pregrado, ya tiene una formación tecnológica, técnica, ya tiene un oficio aprendido que ya le genera un ingreso. Y al generarle un ingreso, pues ya tiene que ser cotizante directo, no beneficiario. Esa es la razón. Ahora, que no debe sobrepasar los 25 años, porque puede haber una excepción. Los hijos algún hijo con discapacidad, un alimentario que verdaderamente no pueda subsistir por sí mismo, pues tendrá derecho a reclamar alimentos para siempre. Viene la custodia y el régimen de visitas. Ojo, la custodia. ¿Qué es la custodia? El cuidado personal, no más. No es la patria potestad. Es simplemente el cuidado personal. Eso se puede conciliar, porque la custodia la pueden tener los padres, los abuelos, los tíos, los primos, los vecinos, el padrino y finalmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, eso es conciliable. En un régimen de visitas es conciliable. ¿En favor de quién? Tanto el cuidado personal como el régimen de visitas de niños, niñas y adolescentes. Porque esos son los términos correctos. Hoy la palabra menor no existe. La palabra menor es un término peyorativo. Ojo, queridos doctores, todos los que estén felizmente haciendo el diplomado. La palabra menor es un término peyorativo y nuestros niños, niñas y adolescentes no son menos que nada ni que nadie. Entonces, el artículo 3 del Código de la Infancia, ¿qué dijo? Dijo, se es niño de 0 a 12 años. Se es adolescente de 12 a 18. Tercer tema que es conciliable en derecho. La declaración de la existencia de la unión marital de hecho. De la conformación de la sociedad patrimonial, la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Son 4 pasos y la conciliación debe ser en ese orden. Declaratoria de existencia de la unión marital de hecho, conformación de la sociedad patrimonial, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Es conciliable aún en el nuevo estatuto, la ley 2220 del 2022. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y sobre el ejercicio de los derechos de patria potestad. No es la patria potestad, es de que, por ejemplo, en ejercicio de los derechos de patria potestad, un padre diga, no doy permiso para esta hija que se va a casar de 17 años. Y el otro diga, sí lo doy.
Entonces, eso es un conflicto en ejercicio de los derechos de patria potestad que puede celebrarse una conciliación para que a un tercero neutral, que es el conciliador, se pueda llegar a un acuerdo al respecto. Cuarto tema conciliable en derecho de familia, la separación de cuerpos, tanto de matrimonio civil como de matrimonio católico. No hay ningún problema. Acordémonos que la separación de cuerpos, ¿qué es? Es como conciliar vivir en residencias separadas. No es disolver el vínculo matrimonial, porque eso sí no es conciliable. La separación de cuerpos es simplemente acordar que vamos a vivir, o los cónyuges van a vivir en residencias separadas. Pero ¿eso qué implica? Que siguen conservando su calidad de cónyuges y al seguir conservando su calidad de cónyuges, tienen que seguir cumpliendo con sus derechos y guardar sus obligaciones y mantener su calidad de cónyuges, que es bien importante al respecto. Otro tema conciliable en derecho de familia, la separación de bienes y la liquidación de la sociedad conyugal, con una excepción, salvo por la muerte de uno de los cónyuges. Ahí sí no hay conciliación. Es decir, dicho en otra forma, no se puede celebrar conciliación entre un cónyuge sobreviviente y los herederos del otro. No hay conciliación. Se puede conciliar salvo por muerte de uno de los cónyuges. Rescisión de la partición de las sucesiones. La sucesión no es conciliable. ¿Qué es conciliable? Porque todos los herederos se pongan de acuerdo en qué quieren, cómo quieren que se haga una partición y una adjudicación, para que luego con ese acuerdo pues se pueda presentar. Y lo más seguro es que se tramite la sucesión ante notario, porque pues todos tienen que estar de acuerdo. Y al tener esa acta de conciliación todos de acuerdo, pues ya la pueden iniciar muy fácilmente. Conflictos sobre las capitulaciones matrimoniales, no hay ningún problema. Y todos los procesos contenciosos, ojo, relacionados con el matrimonio, desde el punto de vista patrimonial, pueden ser conciliados extrajudicialmente sin ningún problema. Y seguimos. Si ustedes ven el título de esta diapositiva, en su título tiene dos colores. Esos dos colores tienen un significado profundo que no se puede conciliar en derecho de familia. Primero, el divorcio del matrimonio. El divorcio del matrimonio civil, porque hablando literalmente como divorcio, pues no cabe sino para el matrimonio celebrado ante juez o celebrado ante notario, que es nuestra gran figura del matrimonio civil en Colombia. Pero también para aquellas personas que se han casado por la Iglesia Católica, existe la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio católico. Esa cesación de efectos civiles, ¿qué significa? Que yo quedo soltera ante el Estado y puedo volver a contraer matrimonio civil, más nunca católico, porque el vínculo católico sigue vigente. Cualquiera de esas dos figuras, divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio católico, no es conciliable. ¿Y por qué? Porque se refiere al estado civil de las personas. Yo paso de ser casada, soltera, si me divorcio. Y eso es un estado civil. Reconocimiento de hijo extramatrimonial. Eso no es conciliable. Acordémonos que un hijo extramatrimonial puede probar su paternidad mediante dos formas. Mediante el reconocimiento voluntario que su padre haga de él o mediante sentencia judicial que declare la paternidad producto de un trámite de un proceso de investigación de paternidad. Ese reconocimiento, esa primera forma de poder probar la paternidad extramatrimonial no es conciliable. Ojo. Y pues ninguna de sus formas, porque las 6 formas de reconocer a un hijo, pues cada una tiene su solemnidad y debe cumplirse.
firmando el acta de nacimiento cuando se inscribe el nacimiento, mediante escritura pública, mediante testamento, mediante declaración hecha ante un juez, así no sea el objeto principal de la diligencia, ante un juez de paz, autorizado por la ley 497 de 1999, en su artículo 9, que en su artículo 9 dice la ley: los jueces de paz no tienen competencia para nada lo que se relacione con el estado civil de las personas, salvo, ojo, salvo en lo relacionado con el reconocimiento voluntario de un hijo. Entonces, les permite que ante un juez de paz se pueda reconocer a un hijo. Y la otra forma es la dispuesta en el artículo 109 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que dice: se puede reconocer a un hijo ante dos autoridades administrativas, ante un defensor o defensora de familia y ante un inspector de policía, en forma voluntaria, y en esa misma forma determinó el procedimiento. Entonces, cada una de esas formas de reconocer tiene su solemnidad y como tal debe cumplirse. ¿Qué otro punto no se puede, o tema no se puede conciliar en derecho de familia? El establecimiento de una medida de protección. Ojo, cuando hay violencia en el contexto familiar que genera la imposición de una medida de protección, eso no es conciliable. Dicho en otra forma más general, la violencia no es conciliable. Aún más, la jurisprudencia ha sido reiterativa. No se puede sentar a la víctima frente a un agresor. Entonces, esto no es conciliable. El proceso de sucesión, como ya lo vimos, no es conciliable. ¿Qué es lo que es conciliable? Ponerse de acuerdo cómo quieren hacer la partición y la adjudicación. Eso es lo conciliable. Porque la sucesión tiene su solemnidad. O se tramita ante notario y queda plasmada en una escritura pública, o se le da el trámite judicial y tendremos una sentencia de partición y de adjudicación sin ningún problema. ¿Qué otro punto no es conciliable? La declaración de la unión marital de hecho con un cónyuge supérstite. Es decir, cuando ha muerto un compañero, la declaración de la unión marital de hecho con un compañero permanente supérstite. Es decir, cuando ha muerto un compañero permanente, no puede haber conciliación entre el compañero supérstite y los herederos del otro. No puede haber. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la unión marital de hecho se puede declarar mediante tres formas. Primera, expresando el mutuo consentimiento ante conciliador extrajudicial en derecho y queda plasmado en un acta. Segunda, expresando el mutuo consentimiento ante notario y queda plasmada en una escritura pública, o mediante sentencia judicial. Entonces, como en las dos primeras no va a haber el mutuo consentimiento entre los compañeros o compañeras permanentes, por lo tanto, se tiene que acudir siempre a la muerte de un compañero o compañera permanente, se debe acudir ante un juez de la República mediante su proceso respectivo. ¿Y cuáles son los requisitos? Importantes estos requisitos y veámoslos en forma general. Dice: en los asuntos susceptibles de conciliación, se tendrá como regla general que la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad. Importantísimo. Para acudir ante las jurisdicciones que exijan ese requisito de procedibilidad. Esa es como la regla general, porque hay algunas jurisdicciones o para algunos procesos en específico que no se exige el requisito de procedibilidad. Entonces, miremos ese requisito de procedibilidad. ¿Para qué procesos en derecho de familia se exige? Que esa sí es muy importante tener claridad al respecto de este tema. Con un ítem, y esa es una de las grandes conclusiones de esta primera parte del módulo. En la conciliación extrajudicial en equidad
no se cumple el requisito de procedibilidad. ¿Y por qué hago tanto énfasis en este punto? Porque mediante la ley 640, con su modificación por la ley 1395 del 2010, sí se cumplía ante los conciliadores extrajudiciales en equidad, sí se cumplía el requisito de procedibilidad. La ley 2220 lo suprimió en forma clara y expresa y nos dijo, ante la conciliación en equidad, no se cumple el requisito de procedibilidad. Por lo tanto, quiero que quede claridad al respecto de este punto en específico. ¿Y qué temas no requieren el requisito de procedibilidad? También muy importante en derecho de familia. Primero, cuando quien vaya a iniciar un proceso, es decir, cuando sea demandante una persona, manifieste bajo juramento que no conoce el domicilio, el lugar de habitación o el lugar de trabajo de la persona que va a demandar. O sea, de aquella persona que va a tener dentro de ese proceso la calidad de demandado o de demandada. O, segunda parte, que esa persona demandada está ausente y no se conoce su paradero. Acordémonos que existe en nuestro ordenamiento jurídico colombiano un procesito que se llama declaratoria de ausencia legal. Es decir, cuando una persona en determinado tiempo se ha ausentado de su domicilio y no se tienen noticias de su paradero. Y la ley ha dicho, la persona que acredite un interés legítimo puede iniciar un proceso de declaratoria de ausencia legal. ¿En aras a qué? Que se protejan sus bienes con la designación de un administrador de bienes. Pero independientemente de ese proceso, cuando yo voy a demandar a alguien y verdaderamente está ausente, no se tiene conocimiento de su paradero, no se han tenido noticias 6 meses atrás, un año atrás, yo lo puedo expresar bajo juramento y no tengo que llenar el requisito de procedibilidad por lógica, porque pues no tengo a quién convocar a una audiencia de conciliación. ¿Cuál es otra excepción? En los asuntos laborales. La conciliación, ojo, no constituye requisito de procedibilidad. Cuando quien es demandante es una entidad pública, no se necesita llenar el requisito de procedibilidad. Cuando la administración demande un acto administrativo que ocurrió por ciertas situaciones, no se necesita llenar el requisito de procedibilidad. Y cuando yo voy a solicitar medidas cautelares, no se necesita llenar el requisito de procedibilidad. Es decir, cuando yo voy a reclamar una cuota alimentaria y quiero pedir embargo del sueldo, porque ese demandado o demandada está en nómina, yo obvio el requisito de procedibilidad y voy y directamente inicio el proceso solicitando medidas cautelares desde el primer momento. Entonces, esas son excepciones al cumplimiento del requisito de procedibilidad. Y vámonos a mirar la conciliación extrajudicial en derecho de familia con relación al requisito de procedibilidad. ¿Cuándo se exige y para qué procesos se exige? Primero, para todos aquellos procesos relativos a custodia y a visitas sobre menores de 18 años. Ojo, custodia, cuidado personal y visitas de menores de 18 años. Y allá hago un paréntesis para que analicemos la norma como está redactada.
y dice controversia sobre custodia y visitas sobre menores de edad, coma. Y dice, y personas en condición de discapacidad de conformidad con la ley 1996 del 2019. Entonces, si la ley 1996 del 2019 se refiere a personas con discapacidad mayores de edad, entonces no podemos aplicar controversia sobre custodia, porque la custodia se da para niños, niñas y adolescentes. Entonces, pero sí le podemos aplicar una reglamentación de visitas. Desafortunadamente, en las familias donde hay alguno de sus integrantes sufre algún tipo de discapacidad, es difícil que los integrantes de esa familia, que esa red familiar entienda, asuma y comprenda el manejo de la discapacidad. Y ahí se disgregan las familias, lamentablemente hablando, y termina uno o dos de sus miembros asumiendo la responsabilidad de la persona con discapacidad. Pero entonces también se asumen con unos egos y con unos egoísmos. Y entonces terminan las otras personas sin poder visitarla. Y ahí es donde creo que llegó a integrar el Estatuto 2220 con la Ley 1996. ¿Y por qué les hago esa aclaración? Porque hablando de la Ley 1996, la Ley 1996 estableció unos mecanismos para obtener apoyos por parte de las personas con discapacidad y poder celebrar actos jurídicos que produzcan efectos jurídicos. Y trajo 3 mecanismos rápidamente, que son acuerdos de apoyo, directivas anticipadas y adjudicación judicial de apoyo. Entonces, para iniciar ese proceso de adjudicación de judicial de apoyos, no se necesita llenar requisito de procedibilidad. Por lo tanto, es que hago esa aclaración de que acá, cuando se menciona la ley 1996, es para visitas de personas mayores de edad que sufran alguna discapacidad, porque ya hoy pues las discapacidades son de varias clases, son sensoriales, cognitivas, psicosociales, físicas, de cualquier tipo. Y por lo tanto, no es de que se necesite para la adjudicación judicial de apoyos, hablando de la ley 1996, se necesita requisito de procedibilidad, sino aquí cuando se hizo esta conjugación de las 2 normas, es simplemente para una reglamentación de visitas. Ahora, si se quiere disputar, ya no custodia en sí, sino cuidado personal de la persona con discapacidad, de una mamá en una casa que esté sufriendo Alzheimer y que los hijos estén peleando su cuidado personal, pues podría pensarse en ese proceso judicial llenando el requisito de procedibilidad. De lo contrario, no. ¿Para qué más se necesita requisito de procedibilidad? Para todos los asuntos relacionados con obligaciones alimentarias, para todos. Con una salvedad también allí. Cuando se va a iniciar el proceso declarativo de fijación de cuota alimentaria por primera vez, se necesita llenar requisito de procedibilidad, salvo que pida medidas cautelares. Por eso es que tenemos que hacer concordancia de todos los temas que estamos viendo. ¿Y qué dijo el Código General del Proceso? Cuando haya un proceso declarativo de miles de años de atrás, no importa la antigüedad, y se vaya a pedir disminución, aumento o exoneración de cuota alimentaria, no llene el requisito de procedibilidad. Váyase al mismo juzgado que fijó la cuota alimentaria en el 2013, en el 2012 o en el 2018 y haga una solicitud directa ante el mismo juez sobre disminución, sobre aumento o sobre exoneración. El juez recibe la solicitud, practica todas las pruebas que quiera practicar con convocatoria de la otra parte y en audiencia define sobre la disminución, sobre el aumento o sobre la exoneración. ¿Cuándo se llena el requisito de procedibilidad?
cuando no hay proceso declarativo que haya fijado una cuota alimentaria en cualquier época pues, de la vida de la persona en favor de quien se está solicitando esa modalidad de la cuota alimentaria. Para iniciar el proceso de declaración de unión marital de hecho, se necesita obligatoriamente llenar el requisito de procedibilidad. Pero no como yo como conciliadora extrajudicial en derecho que soy, que amo profundamente la conciliación. Yo acudo a la conciliación permanentemente. Hoy, pues desde el otro punto, como procuradora judicial de familia que fui durante 12 años, pues fui conciliadora. Hoy estoy del otro lado, pero siempre acudo a que en el momento que se me pide una asesoría, acudo a la conciliación. En aras a que no solamente irme con ese perfil de acompañamiento legal, de que cumplamos el requisito de procedibilidad, no. Yo voy primero a que verdaderamente se pueda solucionar esa diferencia que tienen las dos partes en conciliación. ¿Por qué? Porque es que ¿qué es lo primero que ustedes tienen que analizar como conciliadores extrajudiciales en derecho cuando vayan a ejercer esa gran función? Es, en conciliación, ¿qué hacen las partes? Hacer ley para ellas mismas. Redactar su carta de navegación. Y nadie les puede variar esa situación, absolutamente nadie. En cambio, si desaprovechan la oportunidad de la conciliación extrajudicial, claro, se les abre la puerta a la vía judicial. Pero ¿saben qué va a pasar en la vía judicial? Que un juez de la República va a imponer algo que gústele o no le guste a ambas partes, lo tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque fue impuesto por un juez de la República. En cambio, en la conciliación no. En la conciliación los dos van a llegar a un acuerdo satisfactorio, voluntario, autónomo, del cual va a dar feo o va a revisar la legalidad el tercero, que es el conciliador. Y que muy seguramente van a llegar a ese acuerdo con la ayuda del conciliador también. Van a llegar a ese acuerdo con la ayuda del conciliador. Pero van a hacer ley para ellas mismas. Entonces, me parece que es muy importante que se tenga en cuenta que si bien se exige para iniciar el proceso judicial el requisito de procedibilidad, en estos procesos, especialmente en la declaración de la unión marital de hecho y la conformación de la sociedad patrimonial, su disolución y liquidación igualmente. Pero sigamos. Cuando se ha hecho una sucesión, se ha hecho una liquidación de sociedad conyugal o se ha hecho una liquidación de sociedad patrimonial. Y por alguna razón no se incluyeron bienes. Pensemos siempre bajo la misma buena fe de siempre, de que no se denunciaron todos los bienes, tanto en la liquidación por causa de muerte, liquidación de sociedad conyugal o liquidación de sociedad patrimonial. Habían unos bienes en una bodega y no se acordaron en ese momento los cónyuges, ni los herederos, ni los compañeros permanentes. Entonces, ¿qué se tiene que iniciar? Una rescisión de la partición. Es decir, volver atrás esa partición que se hizo para integrar ese inventario con los nuevos bienes que se olvidaron en un momento dado y volver a hacer una nueva repartición con una nueva adjudicación. Para iniciar ese proceso de rescisión de las particiones, cualquiera que fuere, se tiene que llenar el requisito de procedibilidad. Los conflictos sobre capitulaciones matrimoniales, lo mismo, se tiene que iniciar se tiene que llenar el requisito de procedibilidad de la conciliación. Y las controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar, sobre el ejercicio de los derechos de patria potestad como papás. Entonces, ahí también cualquier conflicto que se vaya a llevar a vía judicial se tiene que llenar el requisito de procedibilidad. Y en todos aquellos que la ley lo exija, porque si no lo exige, pues uno va directamente a la jurisdicción sin ningún problema al respecto. Y viene ¿cuándo se entiende cumplido el requisito de procedibilidad? Muy importante,
tenerlo en cuenta. Primero, cuando se efectúe la audiencia, pero no se llegue a un acuerdo. Porque es que los resultados de la audiencia pueden ser tres: que haya habido acuerdo y se deje plasmado en una forma clara y precisa el acuerdo. Dos, que se llegue a un acuerdo parcial, es decir, se concilió sobre custodia y visitas y no se concilió sobre alimentos. Entonces, se deja claro sobre lo que se concilió y sobre lo que no se concilió para que se abra la vía judicial sobre lo no conciliado, o que no se llegue a ningún acuerdo sobre ningún punto. Entonces, cuando se efectúe la audiencia con cualquier resultado en esa forma y no se alcance el acuerdo, entonces ahí se entiende cumplido el requisito de procedibilidad. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. Entonces, ¿qué debe hacer el conciliador? Dejar clara la existencia de la presencia de la persona que compareció, en qué calidad compareció y si compareció con abogado, dejar el expediente en secretaría por 3 días para que la otra parte justifique su inasistencia. Ya verá el conciliador si acepta la justificación o no y vuelve a convocar. Y si no justificó la inasistencia, pues el conciliador expedirá la constancia y esa constancia, pues se entiende ya el lleno requisito de procedibilidad. Y la tercera forma de entenderse el cumplimiento del requisito de procedibilidad es vencido el término de 3 meses para la celebración de la audiencia. Si se han vencido los 3 meses desde el momento de la solicitud y no se ha celebrado la audiencia, se entiende el cumplido el requisito. No obstante, la ley permite que de mutuo acuerdo se pueda prorrogar ese término y por lo tanto, pues allí no había ningún problema porque se prorroga, pero como se deja claro que es por mutuo acuerdo, pues no se entendería cumplido el requisito. Y viene algo muy importante, queridos doctores, que es realizada la audiencia de conciliación sin que se haya logrado acuerdo en forma total o en forma parcial, hará que se prescinda de la oportunidad de conciliar contempladas en las normas respectivas del proceso. Sin embargo, si bien la ley nos advirtió eso, pues también dejó claro que las partes de común acuerdo o el agente del Ministerio Público adscrito al despacho judicial podrá solicitar al juez la realización de una audiencia de conciliación, o si las partes o el Ministerio Público no la solicita, pero el juez considera que debe celebrarla, le está dado al juez también convocar a esa audiencia de conciliación. Ustedes saben que hay jueces que tienen unas calidades de conciliadores muy importantes y para ellos pues propugnan más por la vía de la conciliación que por abrir el proceso a pruebas, practicar unas pruebas que se puede extender en el tiempo muchísimo el proceso, no tanto desde el punto de vista del juzgado, pues porque esa es la labor de los jueces, sino también desde el punto de vista de las partes. El as probatorio es un desgaste para ambas partes. No es para la parte demandada nomás, porque lo que yo le explico a las personas, un proceso judicial es un riesgo para ambas partes. Porque es que si bien yo demando y estoy convencida que yo tengo la razón, en el transcurso del proceso pueden pasar muchas cosas. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, pues no hay lugar al proceso respectivo, porque se concilió todo. Y vuelvo y reitero, el acuerdo que queda plasmado en el acta tiene los mismos efectos jurídicos de la sentencia judicial. Es decir, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.
¿Qué significa hacer tránsito a cosa juzgada? Pues que es exigible el acuerdo. Pero desde el punto de vista procesal, voy a tratar de ser lo más simple posible en esta explicación. Desde el punto de vista procesal, se habla de cosa juzgada material y de cosa juzgada formal. Y eso es fácil de entenderlo. Todo lo que se relaciona a alimentos, visitas, custodia y permisos de salida del país en favor de un niño, niña o adolescente, hace tránsito a cosa juzgada formal. Es decir, que se puede volver sobre el mismo tema cuando las condiciones cambian. Dicho en otra forma, si las condiciones cambian, las decisiones también varían. Yo puedo conciliar hoy una cuota alimentaria en favor de un hijo mío menor de edad con el papá del hijo, con unas condiciones específicas, que el papá se gana tanto y yo me gano tanto. Y listo. Sobre esa base se concilia. Pero yo dentro de 6 meses tengo conocimiento de que, y yo tengo la custodia de mi hijo, y yo tengo conocimiento dentro de 6 meses que ya el papá de mi hijo no se gana 5, no, que se gana 15 millones. Yo puedo solicitar, y estoy en todo mi derecho, en favor o beneficio de mi hijo, de iniciar un aumento de cuota alimentaria. O dicho viceversa, el señor estaba ganando 5 cuando se concilió y perdió el trabajo, y en este momento se está ganando en otro trabajo 2 millones de pesos. Tiene todo su derecho de pedir disminución de cuota alimentaria. O el obligado a pagar la cuota, ya su hijo cumplió 25 años, 26 años o 24 años, pero tiene un ingreso probado, puede pedir exoneración de cuota alimentaria. Si el acuerdo no fue total, pero fue parcial, pues hace prestamérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada con relación a lo acordado. Con lo no acordado, pues se abre la vía judicial. Pero me faltó, con relación a hacer tránsito a cosa juzgada material, es que lo conciliado, no, sobre ese tema no se puede volver. Ejemplo, cuando yo disuelvo y liquido una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial mediante conciliación extrajudicial, eso hace tránsito a cosa juzgada material. Es decir, yo no puedo volver sobre a que se vuelva a formar sociedad conyugal y vuelva a pedir disolución y liquidación. Yo qué puedo hacer es empezar un proceso de rescisión de la partición que se haya hecho, que es diferente a pensar que se vuelva a conformar. Una vez disuelta la sociedad conyugal, nunca más se vuelve a formar. Nunca. Para que quede claro, eso es hacer tránsito a cosa juzgada material. Y sigamos. Inadmisión de la demanda. Como el requisito de plausibilidad es exigible para ciertos procesos, si yo debo presentar la demanda adjuntando el acta, donde se verifique o se observe que se convocó audiencia de conciliación, pero que no se logró el acuerdo. Listo. Si no lo adjunto por alguna razón, al juez de familia, en este caso de nosotros, no le está dado y rechazar la demanda. Si no le está dado es inadmitir la demanda. ¿Para qué? Para que dentro del término de inadmisión pueda suministrar el acta donde conste que sí se llevó a cabo el requisito de procedibilidad y que, como se puede verificar, no se llegó a ningún acuerdo. Por lo tanto, es bien importante tenerlo en cuenta porque antes de, pues en un momento dado se da lugar al rechazo, hoy los jueces no pueden rechazar la demanda. Colombia, potencia de la vida.